Cordial saludo. Esta es la aplicación del desarrollo que se propuso para el caso de una población de estudio. En este caso la describimos así: 1000 clientes que realizaron llamadas durante una semana al call center de una empresa A que ofrece servicio de internet domiciliario. Escogemos la empresa A por el grupo colaborativo al que pertenezco, el grupo PAR. Entonces en este caso me corresponde a la empresa A. Esta es la matriz o la base de datos de las llamadas de los 1000 clientes con sus respectivas variables. Y acá tenemos esas variables y tenemos codificadas las variables de tipo cualitativo. Entonces con esa información vamos a realizar a calcular el tamaño de muestra. Listo, entonces para calcular el tamaño de muestra debemos seleccionar qué tipo de variables vamos a calcular, a estimar. Entonces en este caso vamos a calcular el tamaño de muestra para estimar la media de la variable hora de llamada con estos datos que tenemos acá: un nivel de significancia de 3% y un error de 40 minutos. Entonces, para calcular el tamaño de muestra, en este caso, utilizamos esta fórmula. Y tenemos que reemplazar con los datos que tenemos disponibles. Entonces, tenemos que el tamaño de la población son 1000, el nivel de significancia 3, como vemos acá, el nivel de confianza del 97%. Estas dos condiciones están relacionadas, que si una está con un nivel de significancia, una condición es un nivel de significancia del 5%, pues el nivel de confianza va a ser del 95%. En total, en estas dos variables, pues va a ser igual al 100%. Tenemos un quantil z que es del 2.17%, lo hallamos con la función de distribución normal estándar inver 1 menos f19, que es el nivel de significancia, 3%, sobre 2. Entonces, y tenemos una desviación poblacional de 406.7, que la hallamos con la función desviación estándar poblacional, y tenemos un error de 40 minutos que nos lo da la respectiva tabla. Entonces tenemos un tamaño de muestra de 328 elementos de entre los 1000, que es la población. Listo, en este caso ya tenemos el tamaño de muestra. Entonces lo que necesitamos saber es cómo vamos a seleccionar esa muestra. Entonces el proceso de muestreo es el siguiente: como el tamaño de muestra es menor o inferior al 50% de la población, entonces se va a realizar un muestreo sistemático, que este muestreo lo que sugiere es seleccionar n elementos de la población cada f hasta completar la muestra. Las características de ese muestreo es una lista completa de la población, una población ordenada, y la muestra también estará ordenada. Esta es la forma de saber cada cuánto se selecciona un elemento. Entonces lo hallamos con esta fórmula de f es igual a n sobre n, donde la f es la fracción sistemática, que es igual al tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Entonces, para este caso, tenemos que f es igual a 3. Eso quiere decir que cada 3 elementos se va a seleccionar los números de elementos de la población. Entonces, cada 3 elementos vamos a seleccionar
los elementos hasta completar los 328 que son el tamaño de la muestra. Entonces seleccionamos un número aleatorio y nos dio 2. En este caso vamos a arrancar con el cliente 2 en el sistema de muestreo. En el tipo de muestreo vamos a iniciar con el cliente 2. N son los 328 clientes, que es el tamaño de la muestra. Entonces iniciamos con el cliente 2. Entonces dice que la fracción sistemática es de cada 3 elementos, seleccionamos un elemento. Entonces 2 más 3 es 5. Entonces el cliente 5 se selecciona. Entonces estos dos datos de acá significan el tamaño muestra y los clientes que seleccionamos de entre los 1000 que van a conformar el tamaño de muestra del objeto estudio. Para saber, para encontrar los datos de ese cliente, por ejemplo el día, lo realizamos con la fórmula buscar vertical en la población de estudio. Entonces dice que el cliente 2 realizó la llamada un día lunes. Cliente 2, aquí lo podemos ver, cliente 2 realizó la llamada un lunes, tiene edad 72 años, y aquí lo comprobamos. Entonces cada dato que aparece acá se extrajo de la tabla de la matriz de la base de datos con la misma fórmula. Lo único que cambiamos es este numerito, por ejemplo en este caso es el 6, que significa que el asesor, que es la columna de asesor, la encontramos acá. Entonces 6 es la columna de la variable asesor. Y listo. Así se realizó con todas las variables para encontrar los datos cuantitativos y cualitativos de cada cliente. Muchas gracias.